Buenas tardes, los saludos Casarabia de la Asociación Civil con Plazas Estatales. En este seminario complementario que hemos titulado Casos prácticos, admisión, evaluación y calificación de ofertas. Como ya es de conocimiento de los que nos vienen siguiendo durante todo este tiempo, hemos terminado ya el ciclo de los 12 temas principales del programa Contrataciones Exitosas con el Estado y en ese programa, en el tema número 8, desarrollamos el marco general, los procedimientos, cómo se desarrollan estas actuaciones de la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena prosa. Ya hemos hablado de eso en este seminario. Pero por la experiencia que tenemos, por las llamadas que recibimos, los correos que nos envían, ¿no? Nos damos cuenta que todavía ese tema debe ser reforzado un poco más y sobre todo, como muchas veces les hemos dicho, ¿no? que es importante que ustedes aprendan conceptos, criterios, ¿no? Formas como interpretar todo este tema de las contrataciones públicas y conocer más o menos cómo el Tribunal de Contrataciones del Estado puede resolver una eventual apelación, ¿no? Porque con una resolución que emite el tribunal se sientan antecedentes, ¿no? O sea, precedentes, ¿no? Que de repente no son de cumplimiento obligatorio hasta que no sean emitidos en un acuerdo de sala plena, pero por lo menos nos pueden servir de sustento, ¿no? Para que presentemos nosotros una apelación o para que evitemos cometer algún error, ¿no? Que podría determinar que nuestras ofertas no sean admitidas, que no sean calificadas o que tengan una evaluación que no le permita acceder a la buena pro, ¿no? Porque sabemos pues que luego de que ustedes presentan sus ofertas, ¿no? Ya viene esta fase de admisión, evaluación y calificación de las ofertas que tiene como fin determinar a quién se le va a otorgar la buena pro del procedimiento de selección, ¿no? En esta fase, en la primera actuación de la admisión, lo que se hace es una verificación de los documentos que se solicitan, que está establecido en el artículo 52 del reglamento, ¿no? Y que en las bases específicas, en las bases del procedimiento de selección al que usted se va a presentar, están en el numeral 2.211 del capítulo número 2 de la sesión específica, ¿no? Allí ustedes van a encontrar una relación que dice documentos de presentación obligatoria, documentos para la admisión de la oferta, ¿no? Entonces tenemos el anexo número 1, el anexo número 2, 3, 4, ahí está la relación. Entonces lo primero que se hace para determinar la admisión de una oferta es verificar que el postor en su oferta haya incluido estos documentos de presentación obligatoria y que contengan la información pues suficiente para que permita al comité de selección o al órgano encargado de las condiciones determinar que la oferta sea admitida. Pero adicionalmente, luego de esta verificación de documentos, lo que se hace es una verificación de que la oferta esté acreditando de manera debida, ¿no? Las características o los requisitos funcionales o las condiciones de las especificaciones técnicas, de los términos de referencias o del expediente técnico de la obra, lo que están en el numeral 3.1 del capítulo 3 de la sesión específica, ¿no? Eso ya se lo hemos explicado también anteriormente, que en ese numeral 3.1 se desarrollan y están contenidas las características de lo que se va a contratar, ¿no? Las condiciones de la contratación. Y en este numeral 2.211 que yo les decía, ¿no? Puede haber un listado de documentos que usted tiene que presentar para acreditar esas características técnicas adicionales al anexo número 3. O sea, hay un anexo número 3 que usted presenta que dice que declara bajo juramento que cumple con las características establecidas en el numeral 3.1, pero podría ser que luego de ese anexo número 3 que se solicita, se esté requiriendo otra información como catálogos, folletos, fichas, alguna certificación de repente, ¿no? Algún documento que le permita a quien va a evaluar su oferta determinar que su oferta está cumpliendo y acreditando con lo que ellos están solicitando, ¿no? De repente, pues, ¿qué les digo? Una capacidad, ¿no? La capacidad de almacenaje del disco duro de una computadora, ¿no? O de repente la potencia del motor, los componentes nutricionales de la leche, de la hojuela de avena, ¿no? O de repente que tengan, pues,
un certificado de saneamiento, no sé, ¿no? O sea, ahí hay cierta información que está en el numeral 3.1 y que se traslada al numeral 2.211, donde dice el postor debe presentar adicionalmente al anexo número 3 estos documentos para acreditar que la oferta cumple con lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Esa es la primera revisión que se hace. Y en el caso de obras, ¿no? Adicionalmente de esta revisión del anexo de los documentos que están en el 2.211, se hace una verificación a efectos de determinar que la oferta económica del postor se encuentre dentro de los límites mínimos o máximos, ¿no? En el caso de obras, no sabemos que el límite máximo es al 110% y en el caso de el monto menor es hasta el 90%. O sea, si la oferta económica estuviera fuera, o sea, estuviera por encima del 110 o por debajo del 90, también la oferta no es admitida, ¿no? Eso es lo que se hace entonces en la fase de admisión, una verificación de documentos establecidos en las bases, verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, que es para el caso de bienes, términos de referencias para el caso de servicios y expediente técnico de obras para el caso de la obra, que tienen que estar debidamente acreditados. Luego, entonces, una vez que la oferta ha sido emitida, pasa a la siguiente actuación, que es una etapa de evaluación. Recordando lo que les habíamos dicho en una oportunidad, ¿no? Que nosotros queremos que aprendamos el concepto, ¿no? Cómo se desarrolla esta fase de admisión, cómo se desarrolla la evaluación y cómo se desarrolla la calificación de ofertas, ¿no? Que son las tres fases que se van a desarrollar. Porque podrían ser en orden diferente, ¿no? O sea, si es bienes y servicios, ¿no? Y ejecución de obras es admisión, evaluación y calificación. Pero si es consultorías en general o es consultorías de obras, es admisión, ¿no? Es calificación y luego es evaluación, ¿no? O sea, ahí cambia un poco el orden, así que tengamos cuidado con eso. Y repito, lo importante es que nosotros entendamos los conceptos, ¿no? Que es una misión, que es una evaluación y que es una calificación, porque el orden, bueno, puede cambiar, pero lo importante es el criterio, ¿no? Entonces, en la etapa de evaluación, una vez que la oferta ha sido emitida, pasa a una evaluación que ya es donde la entidad pública, órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, van a revisar la oferta para otorgarle puntajes. O sea, esta oferta tiene 100 puntos, esta oferta 98, esta oferta 97 y establece un orden de prelación. Y dependiendo de ese orden de prelación, no pasa a la calificación, ¿no? O sea, en el caso de bienes y servicios son 2 ofertas, en el caso de ejecución de obras son hasta 4 ofertas que se podrían calificar, ¿no? Que eso, repito, ya lo hemos explicado en el seminario número 8. Y que también acá les estamos dejando en estas diapositivas para que ustedes lo revisen, que está en el caso de bienes, servicios en general y obras, en el artículo 74 del reglamento, y en consultoría en general y consultoría de obras en los numerales 82.2, 82.3 del artículo 82 del reglamento. Y en lo que se refiere a la oferta económica en el 83, ¿no? Es para estos casos. Eso ya lo pueden ver ustedes con detenimiento, pero repito, lo importante es que conozcamos más o menos cómo se desarrolla. Ahora, el artículo 50 también nos dice que en las contrataciones de bienes, servicios en general y obras, la evaluación de las ofertas se hace sobre 100 puntos. O sea, tanto la oferta técnica, por decirlo, y la oferta económica, no, a toda la oferta se le va a asignar 100 puntos. Pero para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, se le asigna 100 puntos a la oferta técnica y 100 puntos a la oferta económica, y en las bases se establece una ponderación, ¿no? O sea, la técnica 80%, la económica 20%, eso se estableció en las bases. O sea, 100, luego se hace la ponderación y dependiendo de la ponderación se establece el puntaje final de las ofertas, ¿no? Eso ya creo que ustedes ya lo conocen también un poco. Entonces, repetimos, ¿no? Se hace la evaluación, se asignan los puntajes, se establece un orden de prelación y se califican las ofertas, ¿no? Que han ocupado los primeros lugares, ¿no? El primer y segundo lugar para el caso de bienes y servicios, ¿no? Se tiene que haber por lo menos 2 ofertas calificadas, ¿no? Y esta fase de calificación lo que implica, ¿no? Es determinar si la oferta del postor está acreditando que cumple con las capacidades necesarias para poder ejecutar las prestaciones requeridas para contratar, ¿no? Si la oferta no cumpliera con estas capacidades, la oferta se tiene por descalificada. Y para el caso de bienes, servicios en general y ejecución de obras, la calificación de las ofertas está normada en el artículo 75 del reglamento
y las consultorías en general y consultoría de obras están reguladas en el numeral 82.1 del artículo 82 del reglamento, ¿no? Eso ya lo vemos, lo pueden ver ustedes con detenimiento. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos dicho y ya viéndolo un poco en las bases, ¿no? En el numeral 2.211, ¿no? Ahí encontramos, dice, documentos de presentación obligatoria, documentos para la admisión de las ofertas, ¿no? Y ahí vamos a encontrar el listado de documentos que tenemos que presentar para que nuestra oferta sea admitida, que es lo que decía yo, ¿no? Y acá, luego de algunas declaraciones juradas que nos pueden pedir, pueden haber, ¿no?, otros documentos que nos estén solicitando para acreditar que la oferta cumple con lo que se solicita en el capítulo, en el numeral 3.1 del capítulo 3 de la sesión específica, ¿no? Que podría ser, repito, catálogo, folletos, fichas, alguna certificación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenemos acá en el numeral 2.1 para la admisión de las ofertas. En el numeral 3.2, ¿no?, del capítulo 3, tenemos los requisitos de calificación que se van a utilizar en ese procedimiento de selección y los documentos con los cuales se va a acreditar, ¿no? Ahí dice cuáles son los requisitos de habilitación que tiene que cumplir el postor y con qué documentos se va a acreditar, ¿no? Eso está bien claro en las bases. Y aparte les hemos dicho también que estas bases tienen algunas notas importantes que ustedes deben de leer y conocer, y supongamos que esas notas no estuvieran en las bases del procedimiento que usted se va a presentar, sencillamente revisa las bases estándar de ese procedimiento, ¿no? Se va a presentar a una licitación pública de bienes. Usted busca en la página del OCE las bases estándar para licitaciones públicas de bienes, ¿no?, y hace una comparación y verifica también que estas notas importantes, ¿no?, estén ahí en las bases, y si no estuvieran las leyes de las bases estándar, ¿no? Porque esa información les sirve a ustedes para saber cómo van a elaborar sus ofertas o cómo el comité de selección va a hacer la evaluación, calificación de las ofertas, ¿no? Entre los requisitos de calificación que se pueden utilizar están el de capacidad legal, capacidad técnica y profesional, experiencia del postor en la especialidad y solvencia económica, ¿no? Son los requisitos que están permitidos en la normativa y que están, repito, aprobadas por el OCE en las bases estándar. Si ustedes tienen dudas respecto a un requisito de calificación, si es que se puede solicitar y que se puede acreditar de una determinada manera, repito, lo que tienen que hacer es ir a las bases estándar correspondientes y verificar ahí lo que el OCE ha aprobado, porque una entidad pública, para elaborar sus bases, debe de utilizar estas bases estándar aprobadas por el OCE y no salirse de los lineamientos que se establecen en esas bases estándar, ¿no? Entonces acá hay requisitos que son obligatorios, por acá dice requisitos de calificación que debe adoptar, o sea, que son obligatorios, y hay otros que son facultativos, donde la entidad dice puede adoptar, ¿no? Ya sabemos que cuando dice debe, es que la entidad obligatoriamente no debe considerar estos requisitos, y cuando dice puede es que son facultativos. Y en el capítulo 4, también de la sesión específica, tenemos los factores de evaluación que van a permitir al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, ¿no?, otorgar los puntajes a cada oferta. Y el precio es un factor obligatorio, ¿no?, que tiene por lo menos 50 puntos, y luego dice que pueden haber otros factores de evaluación, ¿no? Acá también dice puede, ¿ves? O sea, este factor es obligatorio, el precio, mínimo 50 puntos, y puede haber otros factores de evaluación. Entre estos otros factores pueden estar el plazo de prestación, sostenibilidad ambiental, protección social y desarrollo humano, integridad en la contratación pública, garantía comercial, capacitación al personal de la entidad, mejoras a los términos de referencia y sistema de gestión calidad, ¿no? O sea, la entidad pública, en función al estudio del mercado que ha hecho o la indagación del mercado que ha hecho, determina, ¿no?, qué factores de evaluación va a utilizar, ¿no?, que deben estar, repito, debidamente aprobados por el OCE en las bases estándar. O sea, una entidad pública no puede inventar factores de evaluación.
tienen que utilizar solamente los que han sido aprobados por el OCE y siguiendo los lineamientos de las bases, ¿no? Por ejemplo, acá dice plazo de entrega hasta 50 puntos. O sea, si usted unas bases ve que un plazo de entrega le están dando 70 puntos, eso es ilegal, ¿no? Y puede observar, ¿no? Y así estas bases estándar van teniendo indicaciones que las entidades deben de respetar, ¿no? Ok, entonces eso es en lo que se refiere a los factores de evaluación, y para que ustedes puedan, al momento de elaborar sus ofertas, ya también se lo hemos mencionado en el seminario anterior, ustedes deben de utilizar una lista de cotejos o un checklist, ¿no? Donde trasladan esta información del numeral 2.211, la trasladan acá, documentos para la emisión de la oferta, del numeral 3.2, documentos para la calificación, y capítulo 4, documentos para los factores de evaluación. Entonces ustedes copian acá y con esto van chequeando sus ofertas, ¿no? Hacen un checklist, acá ponen los documentos que tienen que presentar, algunas indicaciones, observaciones, en qué página de las bases está para que puedan luego buscarlo más rápidamente, ¿no? Qué personal de la empresa de ustedes es el responsable de darle algún documento, cuándo debe dárselo, y acá van cotejando, ¿no? Si es que les entregó o no les entregó, ¿no? Ok, entonces este es un modelo que dejamos nosotros. Ustedes de repente pueden utilizar otro, pero es para trabajar un poco ya de manera ordenada. Ok, entonces ahora, ya con este breve resumen de lo que ya habíamos hablado en el seminario número 8, ¿no? Respecto a lo que es admisión, lo que es evaluación, lo que es calificación, ¿no? Vamos a ver algunos casos que se han dado en el Tribunal de Contrataciones del Estado para que nos sirva, ¿no? Como modelos, como ejemplos de cosas que de repente no deberíamos hacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, respecto a la admisión de las ofertas, el impugnante dice, manifiesta que para acreditar las especificaciones técnicas en la base se estableció que los profesores pueden presentar catálogos, folletos. Y dice que el adjudicatario no presentó catálogos, ¿no? No había presentado los catálogos para acreditar que el producto que estaba ofreciendo cumplía con una característica de ser hipoalergénico y que cuenta con un sellado de compresión dinámico y canal. Eso es lo que decía el impugnante. Ahora, según este procedimiento de selección, ¿no? Según lo que se añade del tribunal, que solamente se había solicitado el anexo número 3 y que no se había solicitado como documento de presentación obligatoria los catálogos, porque bien claro acá lo ha dicho, dice, pueden, ya les hemos dicho que cuando hablamos de pueden, ¿no? Es facultativo. Entonces, si las bases dicen pueden presentar, quiere decir que no es obligatorio, ¿no? Y revisando las bases de este procedimiento de selección, que ustedes pueden verlo ya con detenimiento, leer toda la resolución, lo que señala en resumen es que si bien es cierto, se estaba pidiendo el anexo número 3, ¿no? Que es este de acá, declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, las bases estándar aprobadas por el OCE contienen esta nota, ¿no? En caso que se determine que adicionalmente a la declaración jurada el postor debe presentar algún documento, se debe consignar acá, ¿no? Entonces, en estas bases de este procedimiento de selección, solamente se había solicitado el anexo número 3 y no se había puesto en el listado del 2.211, ¿no? Si es que se iba a presentar o no folletos, catálogos, por lo que el tribunal consideró que era suficiente con el anexo número 3 para acreditar estas condiciones del hipoalergénico, del flujo del canal y paso del flujo interno, ¿no? Por lo que el tribunal declaró infundada la apelación y que la oferta tenía que ser admitida, ¿no? Y el otro caso que vamos a ver es contrario, ¿no? En este caso, en estas bases de este procedimiento de selección, se pedía la declaración jurada del anexo número 3, pero adicionalmente se pedía ficha técnica, folleto, instructivo o catálogo emitidos por el fabricante que sustenten lo solicitado en las especificaciones técnicas del bien.
¿Okay? O sea, tenemos un caso donde solamente se pedía el anexo número 3 y no se pedía catálogos, nada. Entonces, suficiente con el anexo número 3, con eso yo ya cumplo todo lo que me están pidiendo de las características. Y en este otro caso, que se pide el anexo número 3, pero adicionalmente dice que debe de presentarse, ¿no? Fichas técnicas, todo. Y se había presentado un catálogo del adjudicatario, pero en este catálogo que presentó el adjudicatario no se mencionaba algunos rangos de temperatura de operación y humedad. Por favor, les dije que no están enviando preguntas, me distraen, les he dicho que las preguntas se van a atender al final, por favor. Pero que en el catálogo que había presentado este postor no se hace mención a los rangos de temperatura de operación y de humedad de los bienes ofertados. Entonces, una de las características que había que sustentar, ¿no? Era el rango de temperatura de operación y la humedad. Y el catálogo que presentó el postor no contenía esa información. Por lo tanto, el tribunal determinó que como acá se pedía declaración jurada y adicionalmente catálogos para acreditar las características que están en el numeral 3.1, determinó que la oferta no sea admitida porque no se había acreditado las especificaciones técnicas referidas al rango de temperatura de operación y humedad conforme a lo requerido en las bases. ¿Okay? Ustedes tienen ahí las resoluciones para que las puedan descargar y revisarlas con mayor detenimiento. Yo estoy haciendo solamente un resumen ahora de estas resoluciones para que ustedes las puedan entender. Y en este otro caso, ¿no? O sea, hemos visto uno en que se solicita solamente el anexo número 3, ¿no? No se solicita catálogos. En otro caso, que se solicita el anexo número 3 y también catálogos. Y en este otro caso, el tribunal declaró la nulidad del procedimiento de selección porque señaló que al absolverse la consulta número 8, el comité señaló que se solicitaría como documentación de presentación obligatoria, catálogo y ficha técnica del fabricante. Pero sin embargo, cuando se integran las bases, no se indicó esta absolución que se hizo, que se tenía que presentar adicionalmente al anexo número 3, catálogos. Entonces el tribunal determinó la nulidad del procedimiento de selección porque había una indebida integración de las bases, ¿no? Porque, repito, al absolverse las consultas se señaló que adicionalmente al anexo número 3 tenía que presentarse catálogos o fichas técnicas y en las bases integradas, en el numeral 2.211, solamente se puso anexo número 3 y no se indicó los catálogos que se estaban pidiendo, ¿no? Por lo tanto, el tribunal declaró la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotrajo hasta la etapa de integración de bases para que se haga la corrección en las bases integradas de ese procedimiento de selección, ¿no? O sea, hemos visto 3 casos más o menos de lo mismo, ¿no? Para que veamos cómo se maneja esto de distintas maneras. En este otro caso, se determinó la no admisión de la oferta de un postor porque estaban pidiendo el certificado de vigesa de los bienes ofrecidos, que eran alimentos, y este postor presentó un certificado de vigesa a nombre del fabricante, ¿no? Y no estaba a nombre del postor. Entonces el comité dijo, oye, el certificado de vigesa que no está a tu nombre, por lo tanto determinó la no admisión de la oferta. Y el tribunal corrigió esa decisión del comité de selección, señalando que la normativa de contrataciones públicas ni las normas que regulan estas emisiones de certificados de vigesa establecen de que el postor, ¿no? deba de presentar un registro sanitario a su nombre, ¿no? Por ejemplo, si hay un distribuidor de leche Gloria, ¿no? Presenta en su oferta, ofrece leche Gloria, ¿no? Y presenta el certificado de vigesa de Gloria. O sea, el postor no puede tener el certificado de vigesa de Gloria porque él no es el fabricante. Entonces, ¿no? O sea, quien lo tiene es Gloria, ¿no? Entonces, ese es el concepto para que entendamos un poco cuál es el criterio, ¿no? Entonces, acá también se había determinado la no admisión de la oferta al comité y el tribunal corrigió y revocó esa no admisión disponiendo que la oferta sea admitida. En este otro caso, ¿no? Se determinó la no admisión de la oferta por incongruencias en la oferta, ¿no? En el anexo número 3 se indica que se cumple con las especificaciones técnicas y hay una especificación técnica que señala que la autonomía de funcionamiento de las baterías tiene que ser
4 horas o mayor, ¿no? Eso es lo que se pedía, que las baterías que se estaban ofreciendo para este bien sean de 4 horas o mayor de duración, pero el postor había presentado una declaración de cumplimiento de especificaciones técnicas en la que señala que la duración de la autonomía es en promedio de 4 horas. Entonces, si ahí me dicen 4 horas o más, 4 es objetivo, ¿no? Es una cantidad fija. Pero si yo digo en promedio 4 horas, en promedio puede ser 4.1, puede ser 4.2, 4.5 o puede ser 3.9, puede ser 3.8. O sea, a veces puede llegar a 4 o a veces no puede llegar a 4 o a veces puede superar 4, ¿no? Ese es el primer error que encontró el tribunal. Y aparte que en otro folio de su oferta, en el folio 35, se señalaba, ¿no?, que la duración era de 3.6. Entonces, esta es una oferta que llamamos incongruente, ¿no? Por un lado yo digo, oye, sí cumplo, o sea, sí cumplo con las 4 horas. Por otro lado digo, mi batería en promedio tiene 4 horas, y en otro lado digo 3.6. Entonces, total, ¿qué es lo que se está ofreciendo? ¿Qué estamos ofreciendo? 4 horas o más, estamos ofreciendo en promedio 4 horas o estamos ofreciendo 3.6 horas, ¿no? Entonces, esta incongruencia en la oferta determinó que la oferta no sea admitida. En este otro caso, de una ejecución de obras, el comité de selección decidió no admitir la oferta porque señaló que se había puesto el signo de nuevos soles y ese signo ya no estaba vigente, sino ahora tenía que ser en soles, ¿no? Entonces determinó la no admisión de la oferta por ese motivo. Y el tribunal señaló que la ley 3381 señala que toda referencia al nuevo sol debe entenderse como sol, ¿no? Y aparte que es por el principio de eficiencia, por la subsanación de ofertas, eso de acá pues se entiende que es un error, que puede ser un error tipográfico, ¿no? Que no incide en el monto de la oferta, ¿no? Y el tribunal lo corrigió nuevamente y determinó que la oferta tenía que ser admitida, ¿no? Porque esa decisión estaba errada. En esta otra resolución, igual hay una contradicción en la oferta, es una oferta incongruente. El anexo número 4 señala que hay un plazo de 15 días calendarios y en un documento que está en la declaración jurada de eficiencia se señala que ese plazo es de 25 días. Por lo tanto, igual no se tiene con certeza cuál es el plazo de entrega ofrecido por el postor, si van a ser 15 días o si van a ser 25 días, ¿no? O sea, por eso en alguna oportunidad yo le digo que tengamos documentos, tengamos cuidado con los documentos que presentamos, sobre todo si vamos a presentar documentos que no nos piden, ¿no? Hay algunos que piensan que por más documentos que presentan, ¿no? Les va a favorecer, pero a veces presentamos documentos que no nos piden y esos documentos que no nos piden podría haber alguna incongruencia con otros documentos que sí nos están pidiendo. Entonces, una oferta que no es congruente, ¿no?, que se contradice en un extremo con otro, puede determinar, ¿no?, la no admisión de la oferta o la descalificación de la oferta, ¿no? Depende en qué etapa estemos. Ok, entonces como esto está en el plazo de entrega y en el anexo número 4 estamos en la fase de admisión y el tribunal dispuso la no admisión de esta oferta. Ok, entonces esos son algunos casos que hemos traído para ustedes respecto a la admisión de la oferta, ¿no?, donde se ha hecho una verificación de los documentos para la de presentación obligatoria que está en el numeral 2.211 y de la acreditación de las especificaciones técnicas, de los términos de referencia o del expediente técnico de la obra, ¿no? Eso es lo que hacemos en la etapa de admisión. Luego pasamos a la etapa de evaluación, que es una fase donde se va a otorgar puntajes a las ofertas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la resolución 1351, el comité de selección no otorgó estos 30 puntos al postor que se estaba evaluando la metodología propuesta. Dice, se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la supervisión de la consultoría de obras, es un caso de consultoría de obras, ¿no? Porque al presentar la metodología, ¿no?, el postor consignó dentro de la metodología
un puesto que se estaba solicitando en las bases con una denominación diferente. No tengo exactamente los nombres, ustedes los pueden ver después, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Se pedía que sea un supervisor, ¿no? Y en la oferta del postor, en la metodología, en lugar de poner que se iba a hacer una supervisión, ¿no? Un puesto de supervisor, había puesto por decir jefe, ¿no? Entonces, como había una diferencia entre lo que decían las bases y en la metodología se utilizó una terminología diferente, el comité decidió no otorgarle esos 30 puntos al postor. Pero el tribunal dice que debe tenerse en cuenta que la terminología empleada por los postores no siempre es idéntica. Más aún cuando existen proveedores extranjeros que identifican un mismo cargo con diferente denominación que la empleada en el ámbito nacional. Así corresponde que en atención al principio de trato igualitario, las entidades evalúen la pertinencia de solicitar ofertas o no otorgar puntaje por haber consignado una terminología distinta a la que usualmente se emplea, ¿no? Y el tribunal dijo, oye, pero te están ofreciendo lo mismo, sino que como en ese país se utiliza un término diferente, esa metodología está bien presentada y el tribunal dispuso que sí se le otorgue los 30, no sé si son 30 acá o 39, ¿no? Por el puntaje que señala acá, ¿no? Que no está muy claro. ¿Ok? Entonces, ese también es un caso respecto a evaluación de la oferta, repito, para que entendamos un poco los criterios que se pueden utilizar, ¿no? En este otro caso, ¿no? Que estamos ante se está haciendo la evaluación de la parte económica de la oferta, ¿no? Se había solicitado que el postor presente los elementos constitutivos de su oferta, ¿no? Lo que establece el artículo 68 del reglamento, que si el comité de selección determina que la oferta está por debajo del valor estimado, no puede solicitar al postor que sustente los elementos constitutivos de su oferta, ¿no? Y este postor le pidieron que presente los elementos constitutivos de su oferta y él voluntariamente no presentó, no sustentó, ¿no? Esos elementos constitutivos de su oferta, ¿no? Por lo tanto, el tribunal señaló que cuando solicitan, ¿no? Los elementos constitutivos de su oferta para acreditar el monto que se está ofreciendo, eso debe ser de cumplimiento obligatorio, no es facultativo, ¿no? Por lo que en este caso, pues el tribunal dispuso que la oferta sea rechazada porque no, o sea, estamos en lo que es rechazo de oferta, ¿no? Acá cumpliendo lo que dice el artículo 68. Y en este otro caso, ya, este es un caso de evaluación de las ofertas respecto al factor de evaluación, capacitación ofrecida al personal de la entidad, ¿no? Hay un factor que se llama capacitación ofrecida al personal de la entidad y ese factor de evaluación se otorga puntajes en función a la cantidad de horas lectivas de capacitación que ofrece el postor, ¿no? O sea, hay una tabla, ¿no? Y dice al postor que me ofrezca entre 10 y 20 horas tanto punto, entre 20 y 30 tantos, entre 30 y 40 tantos puntos, ¿no? Hay una tabla ahí. Y en este caso, el postor presenta una declaración jurada ofreciendo la capacitación solicitada, pero no precisó la cantidad de horas, o sea, no dijo yo voy a capacitar al personal de la entidad por 20 horas, por 30 horas, por 40, no estableció el número de horas que iba a contener esa capacitación que estaba ofreciendo. Por lo tanto, como la asignación de puntajes se hace en función a las horas ofrecidas, no había forma como otorgarle puntajes al postor, por lo que no se le otorgó esos 2 puntos que valía ese factor, ¿no? Porque no tenía el comité información para poder saber, ¿no? Cómo otorgarle el puntaje a esa oferta. En este otro caso, ya hay un contrato, hay un certificado de trabajo por 6 meses, no hay un contrato de trabajo, de un profesional clave que es para sustentar la experiencia de este personal clave que señala que es un contrato por 6 meses, ¿no? Pero a este contrato se le adjunta un certificado indicando que
casi 5 años, ¿no? O sea, hay un contrato que dice que es por 6 años, por 6 meses, perdón, y se adjunta una conformidad, ¿no? O un certificado de ese contrato, pero que señala es 5 años, ¿no? Por lo tanto, no hay correspondencia entre el contrato y entre el certificado presentado, aparte de que ese certificado no se había especificado las labores desempeñadas, ¿no? Que no permitían al comité de selección, ¿no? Determinar, pues, si se estaba acreditando, uno, las labores solicitadas y otro, el plazo, ¿no? Porque existe una falta de información, porque si este contrato era por 6 meses y se han hecho casi 5 años, debieron juntar las adendas, ¿no? Se debió juntar las adendas que acrediten la continuidad y la correspondencia respecto al certificado, teniendo un contrato de 6 meses y tengo un certificado por 5 años. Entonces, ¿cómo este certificado dice 5 años y el contrato dice solo 6 meses? La única forma es que hubiera tenido alguna adenda, ¿no? Entonces, debieron presentar el contrato y las adendas para que haya correspondencia entre el plazo contratado y el monto que dice el certificado. Pero además, para acreditar la experiencia del personal, nos señalan en las bases que tiene que cumplir algunas actividades, ¿no? Habiendo desarrollado tales labores, ¿no? Y este certificado no tenía esa información de las labores que había desarrollado, por lo tanto, el tribunal señaló que no se debía otorgar el puntaje y que tampoco se podía permitir subsanar esas omisiones, ¿no? Porque el comité de selección indebidamente permitió a este postor que subsane esa falta de información y el tribunal señaló que esto no es subsanable, ¿no? Ahí tenemos también otro caso acá para que vean respecto a lo que es subsanación, que no les he pasado. Ok, entonces, algunos ejemplos que hemos visto respecto a la evaluación. Ahora vamos a ver respecto a la calificación de las ofertas. Ya, en este caso es una calificación de obras. Es un proceso convocado para la ejecución de obras y al respecto el numeral 49.3 del artículo 49 concordante con el literal E del numeral 139.1 del artículo 139 del reglamento, establecen que la capacidad técnica y profesional, ¿no? Que comprende el equipamiento estratégico y las calificaciones del personal clave y la experiencia del personal clave, ¿no? Se acreditan durante la etapa del perfeccionamiento del contrato. Eso es lo que establece esta normativa, ¿no? O sea, en el caso de obras, ¿no? Cuando se va a calificar capacidad técnica profesional, equipamiento estratégico, ¿no? Y las calificaciones del personal y la experiencia del personal clave, la acreditación de estos requisitos de calificación se hacen a la suscripción del contrato, ¿no? Y en las bases ni siquiera se puede solicitar que se presente pues una declaración jurada o un listado, ¿no? Y uno que no se puede solicitar y mucho menos, ¿no? Si es que no se ha solicitado, tampoco, ¿no? Debería tenerse por descalificada una oferta que no presente algún listado o alguna carta de compromiso o algo de eso, ¿no? Esto es lo que está señalando esta resolución, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con capacidad técnica profesional, equipamiento estratégico, calificación personal para el caso de obras, se califica en la suscripción del contrato, ¿no? Y no puede solicitar a usted ningún documento, ni siquiera un listado del personal, una carta de compromiso o un listado del equipamiento estratégico con que va a ejecutar la obra, ¿no? Esta es una resolución interesante. Hay varias, por eso, en este caso, por si acaso. Ese criterio ya es bastante amplio. En este otro caso, es un caso con un voto en discordia, o sea, sabemos que las salas tienen 3 vocales, ¿no? Entonces, 2 vocales fallan en un sentido y un vocal falla en un sentido contrario, ¿no? Se estaba pidiendo, como equipamiento estratégico, se pedía 6 camionetas pick-up doble cabina que sean de tracción 4x4. O sea, el requerimiento era 6 camionetas pick-up doble cabinas y que sean 4x4. ¿No? Y en este caso, el postor presenta una carta de compromiso de alquiler,
¿no? Un documento que acredita el compromiso de alquiler de esas camionetas, pero en esa carta de compromiso de alquiler no se precisó que estas camionetas eran 4x4, o sea, solamente se había puesto que le iban a arrendar al postor 6 camionetas pick-up doble cabina. No se precisó que eran 4x4. Entonces, dos vocales dijeron que eso estaba mal, que por lo tanto la oferta tenía que ser descalificada. Pero un vocal, el vocal Villanueva, señaló que no, que ese criterio para él, en opinión de él, y también yo coincido con la opinión del vocal Villanueva, que no es necesariamente así, porque para eso tenemos la declaración jurada del anexo número 3. ¿No? En el anexo número 3 ya uno está declarando que cumple con que mi oferta cumple con las expresiones técnicas. Entonces, acá, si dice carta de compromiso de 6 camionetas pick-up doble cabina, ¿no? Se complementa con el anexo número 3 y se entiende que son 4x4, porque es lo que están pidiendo, ¿no? Este fue el criterio del doctor Villanueva, como les señalo, y dos vocales fallaron en contra, ¿no? Pero entonces esto que nos sirva como de ejemplo, ¿no? Que debemos de tener cuidado con estas cartas de compromiso. Si a mí me piden 6 camionetas pick-up doble cabina, 4x4, mi carta de compromiso, la recomendación, la moraleja que tenemos que entender de esta resolución es que debe de consignarse también este 4x4, porque puede suceder, ¿no? Que igual un comité de selección los descalifique y ustedes tengan que irse a una apelación y puede ser pues que los vocales fallen en su contra, ¿no? Si bien es cierto, hay un criterio de un vocal que dice que no debió exigirse 4x4, pero repito, la moraleja es que tengamos cuidado con los documentos que pongamos y recordemos siempre una palabra que les he hablado antes respecto a la literalidad, ¿no? Si las bases dicen 6 camionetas pick-up doble cabina 4x4, mi carta de compromiso debe decir 6 camionetas pick-up doble cabina 4x4, ¿no? O sea, recordemos ese término de literalidad que nos puede ayudar bastante, no solamente para lo que es equipamiento estratégico, sino también para lo que es experiencia del personal clave, ¿no? Ahí también suelen suceder ese tipo de cosas. En este otro caso, es para la adquisición de hojuelas de quinoavena, ¿no? O sea, los bienes para producto del vaso de leche, y la definición de bienes similares que se había establecido para que se acredite la experiencia del postor en la especialidad era venta en hojuelas precocidas y sus mezclas fortificadas con vitaminas y minerales. Línea de productos de precocidos que requieren cocción. O sea, hay varias condiciones, ¿no? Tiene que ser cualquier hojuela precocida, con mezclas, cualquier tipo de mezcla, y tienen que ser fortificadas con vitaminas y minerales. O sea, precocidas, fortificadas con minerales. Y el postor no había acreditado, la experiencia que había presentado no estaba referida a precocidas ni fortificadas con vitaminas y minerales, solamente eran hojuelas y hojuelas de mezcla, ¿no? O sea, el contrato que estaba ofreciendo este postor, la experiencia que estaba presentando, no señalaba que era en venta de hojuelas precocidas con fortificación con minerales, con vitaminas y minerales, ¿no? O sea, nuevamente volvemos a lo que es literalidad, ¿se dan cuenta? O sea, acá dice hojuelas precocidas y sus mezclas. O sea, yo tengo que tener en cuenta que si presento un contrato, tiene que decir precocido, tiene que decir fortificado con vitaminas o minerales, ¿no? Si no tiene esta condición de precocido o si no tiene la fortificación con vitaminas y minerales, puede suceder lo que pasó en este caso, que no se consideró ese contrato, ¿no? Y se tuvo la oferta por descalificada porque el monto no llegaba, ¿no? En este otro caso, es un caso de obras, ejecución de obras de una licitación pública en la que les hemos señalado que uno de los requisitos de calificación de obras puede ser la solvencia económica. Había pedido acreditar una solvencia económica de 7 millones de soles y estas líneas de crédito no tienen que ser emitidas por una empresa supervisada por la SBS, debidamente autorizada, ¿no? Y lo que había presentado el postor en este caso para acreditar la línea de crédito era un documento, una carta de línea de crédito emitida por Secrex. Y Secrex es una compañía aseguradora, ¿no? Que presta seguros y que puede emitir pólizas de caución.
pero Secres no es una financiera, ¿no? Y la normativa señala que estas líneas de créditos solamente las pueden dar entidades financieras, ¿no? O sea, crédito se refiere a un préstamo, ¿no? Una línea de crédito para capital de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tribunal señaló que esta carta de línea de crédito emitida por Secres no permitía acreditar la solvencia económica solicitada porque ese documento debió ser emitido por una entidad financiera y no por una entidad aseguradora, que son dos conceptos diferentes. ¿Okay? Igual, repito, estas resoluciones ustedes las tienen ahí para que las puedan revisar con mayor detenimiento. Muy bien, entonces, con eso hemos revisado ya las resoluciones que les estamos dejando hoy día de ejemplo, y las recomendaciones que les hacemos, ¿no? Es revisar las bases del procedimiento de selección bien, tener en cuenta qué me están pidiendo para la admisión de la oferta, ¿no? Leer bien, recordar bien lo que hemos establecido de la literalidad, ¿no? Revisar bien si aparte del anexo número 3 me están pidiendo otros documentos para acreditar, y si tengo una duda, no se olviden de consulten, observen si hay un incumplimiento a la normativa, a la base estándar, observo, ¿no? Revisar las instrucciones que están en las bases estándar, las notas y advertencias que están en esta base estándar, ¿no? Comparo mis bases del procedimiento de selección con las bases estándar aprobadas con el OCE, trabajo con mi checklist, ¿no? Para llevar una secuencia de los documentos que tengo que presentar, tener con claridad qué documentos tengo que presentar para la admisión de la oferta, para la evaluación de la oferta y para la calificación de las ofertas, hacer una simulación, ¿no? A ver, con los documentos que voy a presentar, hasta cuántos puntos puedo llegar a obtener, revisar la ley, el reglamento, utilizar la lista de cotejos que le hemos presentado, revisar su oferta antes de presentarla varias veces y que sean por distintas personas, y si hay una persona externa que la revise mucho mejor, ¿no? Revisar opiniones de los resoluciones del tribunal, que con eso se aprende bastante. Solicitar el apoyo profesional de especialistas, ¿no? Y como le habíamos mencionado, nosotros tenemos un servicio que se llama Licita Fácil, que es un servicio de asesoría integral, ¿no? Que por un pago fijo al mes, ¿no? Se hace un pago mensual, todos los meses la misma cantidad. Nosotros ya nos encargamos de esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos la revisión de las ofertas de nuestros clientes, ¿no? Algunos nos piden que le mandemos el checklist, le mandamos el checklist, ¿no? Y con ellos vamos cotejando sus ofertas, ¿no? Para que determinar pues que la oferta sea admitida, sea evaluada y sea calificada según cuántos hemos pensado que debe tener, ¿no? Entonces es un servicio que le brindamos a nuestros clientes, ¿no? Es íntegro el servicio. Incluye también recursos de apelación, ampliaciones de plazo, falta de pago, todo eso, ¿no? Los que quieran el certificado de este seminario que emitimos nosotros, que este es uno de los modelos, ¿no? Es por 4 horas lectivas, lo pueden solicitar, mañana les llega a su correo las indicaciones. También los que quieren un certificado por los 12 temas que ya hemos dictado, ¿no? Si es que no han asistido a todos, pueden completar con los videos, pueden pedir el certificado en capacitación en contrataciones exitosas con el Estado por 48 horas, siguiendo los 12 temas, ¿no? Completando con videos, repito. O también pueden solicitar el diploma en contrataciones exitosas con el Estado, válido por 120 horas lectivas, siguiendo los 12 temas, 6 complementarios, este es el tercero, van a haber 3 más, o de repente hasta 4 más, y desarrollando 5 casos, ¿no? O sea, con eso pueden acceder a este diploma de 120 horas lectivas. Los requisitos los encuentran en estas direcciones, ¿no? Ahí pueden descargar los requisitos. Estos son los modelos de los 3 certificados que tenemos, ¿no? Ustedes pueden escoger cualquiera de estos modelos de certificados. Invitación a expositores, a ver si en este tiempo que estamos en temas de complementarios, de repente programamos a alguna persona que nos esté escuchando, que usted de repente conozca para que dicte algún tema que nosotros no hemos tocado, para poder reforzar un poco lo que les hemos enseñado, ¿no? Nos escriben temas relacionados a contrataciones con el Estado y lucha contra la corrupción. Nos escriben y nos programamos para que puedan dictar al público que nos sigue, ¿no? De igual manera, equipos que nos trajimos de la India, cámaras profesionales para estos videos que hacemos nosotros,
y teléfonos con altavoz que permiten comunicación de hasta 6 y 12 participantes, ¿no? en teleconferencias, ¿no? Estos son equipos muy buenos que ya nos quedan algunos pocos en stock. Mis datos de contacto al final, aquellos que quieran comunicarse, en nuestra página web, comprasestatales.org, donde todos los días publicamos noticias, opiniones, comunicados, ¿no? Actualización respecto a las contrataciones del Estado. La página de Licita Fácil del servicio que yo les hablaba, acá la encuentran, ahí está la información. Todos nuestros webinarios se publican en esta página, Licita Fácil, /webinar. Ahí cada semana va cambiando la información. La próxima semana vamos a dictar los principales errores en las contrataciones con el Estado. Igual martes y jueves de 6 a 7:30. Ese es el tema de la próxima semana. Los principales errores en las contrataciones con el Estado. Mi correo personal, el correo de denuncias, en caso conozcan de alguna irregularidad en algún procedimiento de selección, nos lo envían para evaluarlo y de ser el caso, lo publicamos en nuestro portal. La fanpage, el canal de YouTube, donde ya están los 12 videos principales. Me parece que también ya está el primer tema complementario publicado. La cuenta de SlideShare, donde están todas las diapositivas que estamos utilizando, ahí están publicadas. Ya están publicadas, me parece, hasta el tema de la semana pasada. Acá están todas las diapositivas. Y mi teléfono personal con WhatsApp para aquellos que deseen comunicarse conmigo, hacer alguna consulta, me pueden escribir o llamar. Si no contesto, me podrán entender que de repente estoy ocupado, pero igual me envían un mensaje y eso sí, los leo yo todos los mensajes y también los contesto. Con eso termino yo la parte expositiva. Mis estimados amigos, les agradezco mucho su asistencia. No se olviden que la próxima semana tenemos los principales errores en las contrataciones con el Estado, siempre dirigidos al proveedor. Recuerden que nuestros temas van dirigidos al proveedor del Estado. Nos escuchan algunos funcionarios públicos, pero en buena hora. Pero los temas que desarrollamos más están dirigidos a los proveedores del Estado, que es en base a la experiencia que tenemos nosotros. Los esperamos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho.